Imagina, querida mía, a una joven arrancada de su tierra natal, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una esperanza misteriosa que nadie podía apagar. Piensa en las madres que hoy cargan dolores silenciosos, el hijo lejano, la salud frágil, las cuentas que no cierran y, aún así, siguen de pie. La vida de Santa Josefina es como un espejo que refleja la fuerza escondida en el corazón de las mujeres. ¿Alguna vez pensaste que incluso del dolor puede nacer un milagro? Escribe, amén, si deseas caminar conmigo en esta historia. Querida del Señor, permíteme llevarte en pensamiento hasta una aldea africana sencilla, donde el sol nace tiñendo el cielo de dorado y el viento sopla suave trayendo el aroma de la tierra mojada. El humo de las cabañas se eleva ligero, mezclándose con el canto de los pájaros, mientras los niños corren descalzos, riendo entre las pajas secas. Ese escenario, tan lleno de vida y calidez, también sería el telón de fondo de un profundo dolor para una niña que aún no conocía el peso del destino que le esperaba. Josefina nació en el seno de una familia que la amaba, con hermanos y hermanas que jugaban alrededor de la cabaña, y una madre que la envolvía en abrazos como una manta en las noches frías. Había risas, historias contadas junto al fuego, y la sencillez de una vida marcada por la confianza en el mañana. Pero, querida mía, ya sabes que la vida a veces cambia de golpe. De repente, lo que parecía seguro puede deshacerse como arena entre los dedos. Un día, cuando aún era una niña, Josefina fue sorprendida por hombres armados que invadieron la región. El silencio del amanecer fue interrumpido por gritos y violencia. Fue arrancada de los brazos de su familia, como un árbol frágil arrancado de raíz. Sus lágrimas corrían, pero no había quien la consolara. Prisionera de manos rudas y desconocidas, fue llevada lejos, sin siquiera poder despedirse de su madre. Imagínate, hermana mía, el corazón de una niña que aún no sabía lo que era la maldad, sintiendo el dolor de no volver a ver jamás el rostro amado de su madre. El viaje fue largo, marcado por el hambre, la sed y el miedo. Josefina caminaba descalza bajo el sol abrasador, con los pies heridos y el alma asustada. Cada paso era una herida abierta, pero aún así levantaba los ojos al cielo, como si allí buscara alguna respuesta, algún consuelo invisible. No lo entendía, pero ya comenzaba a aprender que hay dolores que solo Dios puede acoger. ¿Cuántas veces habrá llorado en silencio, llamando al regazo que perdió, a la vida que se fue? Al llegar al mercado de esclavos, su inocencia se rompió aún más. Era observada como un objeto, negociada como si fuera mercancía. Una niña tan pequeña, que debería estar jugando con muñecas de barro, ahora era tratada como propiedad. Y aún sin comprender del todo, guardaba dentro de sí una fuerza misteriosa. Era como si el mismo Espíritu de Dios ya soplara sobre su corazón, diciéndole: «Hija, no te desanimes. Todavía tengo planes para ti». Así comenzó, querida mía, la caminata de una vida marcada por cicatrices externas e internas. Conoció el dolor de ser llamada por nombres que no eran los suyos, de perder su identidad, de sentirse como si no fuera nadie. Pero aunque los hombres la trataran como un cuerpo sin valor, Dios veía en ella una perla escondida, preciosa a sus ojos. Y tú, hermana mía, ¿has vivido momentos en los que te sentiste arrancada de todo lo que te daba seguridad? Tal vez cuando un hijo se alejó, cuando la salud se debilitó, o cuando la soledad llamó a tu puerta. Josefina nos enseña que, incluso en las pérdidas más crueles, Dios sigue sosteniendo nuestra mano. Él no nos abandona, aunque todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse. ¿Acaso puede una madre olvidar al niño que dio a luz, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegara a olvidarse, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. ¿Ves, querida mía? Aun cuando nos sentimos olvidadas, el Señor sigue con la mirada puesta en nosotras. Lo que Josefina no sabía era que ese dolor sería solo el comienzo de un largo camino. Con cada lágrima, Dios estaba escribiendo una historia que cruzaría siglos y llegaría hasta nosotras hoy. El sufrimiento de aquella niña parecía no tener fin, pero en el silencio del cielo ya se preparaba un desenlace de esperanza. Jamás habría imaginado que esas cadenas humanas no podrían encerrar para siempre el plan divino que se tejía. Y es allí, hermana mía, donde comienza el misterio. ¿Cómo pudo una niña esclavizada convertirse, algún día, en un ejemplo de santidad para el mundo entero? El aire es denso, cargado de gritos y lamentos,
mientras las cadenas tintinean y el olor a sudor y dolor lo impregna todo. Es en este escenario de dureza donde creció la pequeña Josefina. Después de ser arrancada de su familia, Josefina pasó de mano en mano como un objeto. Cada nuevo amo traía consigo una rutina de miedo e incertidumbre. Algunos la usaban como sirvienta en tareas domésticas, otros la castigaban por razones que ni ella comprendía. Su cuerpo comenzó a llevar marcas de violencia, cicatrices de látigo, heridas mal curadas y recuerdos que dolían más que cualquier hierro al rojo vivo. Y, aún así, en su mirada había una extraña resistencia, como si una llama invisible se negara a apagarse. Hubo días en que Josefina, agotada, se acostaba en el suelo frío de algún establo, mirando las estrellas. Quizás, en silencio, se preguntaba, ¿por qué, Dios mío, yo, por qué tanto dolor para alguien tan pequeño? Pero incluso en esas preguntas, había una esperanza que no moría. Recordaba el rostro de su madre, el cariño de sus hermanos, y guardaba en la memoria un amor que nadie podía arrebatarle. Ese amor se convirtió en fuerza para sobrevivir. No todos los amos eran iguales. En medio de tantos crueles, también conoció destellos de bondad. Una anciana, una vez, le ofreció un trozo de pan y le acarició el cabello. Un gesto simple, pero que fue como bálsamo para el corazón herido de aquella niña. Pequeños actos como ese alimentaban la llama que se negaba a apagarse. Porque, hermana mía, incluso en el desierto más duro, Dios sabe plantar flores escondidas. Los años de esclavitud enseñaron a Josefina a callar, a obedecer, a soportar. Pero también a observar el mundo con ojos atentos. Cada lágrima que caía se transformaba en oración silenciosa, aunque ella aún no conociera a Dios como nosotras lo conocemos hoy. El Espíritu ya susurraba en su alma palabras que solo más tarde llegaría a entender. Hubo momentos en los que el castigo era tan brutal que pensaba que no resistiría. El dolor físico parecía aplastar su dignidad. Aún así, en medio de todo, surgía un coraje misterioso. Josefina descubrió, siendo aún niña, que el dolor puede endurecernos, pero también puede enseñarnos compasión. Con cada golpe que recibía, crecía en ella un deseo profundo de no tratar jamás a nadie con la misma crueldad. Aquellas cicatrices, querida mía, serían más tarde señales de misericordia, no de odio. ¿Y tú, hermana en Cristo, has llevado cicatrices de la vida? Tal vez no marcas en el cuerpo, pero sí en el corazón. Palabras duras que hirieron, rechazos que dejaron huellas, enfermedades que te robaron la alegría por un tiempo. Muchas de ustedes saben lo que es soportar años de lucha y aún así mantener el corazón vuelto hacia el Señor. Josefina nos enseña que las heridas no tienen que ser motivo de amargura, sino que pueden convertirse en semillas de fe y compasión. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34 horas y 18 minutos. ¿Lo ves, hermana mía? La palabra se cumple. Él no desprecia las lágrimas, sino que las recoge. Cada cicatriz puede convertirse en testimonio de victoria cuando se entrega al Señor. Lo que Josefina no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Después de tantos años de cadenas y humillaciones, un acontecimiento inesperado la llevaría a tierras lejanas, donde el sufrimiento empezaría a transformarse en esperanza. Un gesto, aparentemente simple, abriría la puerta a un camino que lo cambiaría todo. Jamás imaginó que, en medio del polvo y del dolor, Dios ya preparaba la senda que la conduciría hacia la verdadera luz. Querida del Señor, imagina ahora las calles de Venecia en una tarde lluviosa. Las piedras mojadas reflejaban las luces doradas de las lámparas, el sonido de las campanas resonaba por los canales y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor de la lluvia. Fue en ese escenario de novedades donde Josefina empezó a descubrir un mundo diferente. Llevada por circunstancias inesperadas, el destino puso a Josefina en manos de un comerciante italiano que la llevó hasta aquella tierra lejana. Por primera vez, experimentó algo que no conocía, un trato humano. Aunque aún era considerada una propiedad, había gestos de bondad que tocaban su alma cansada. Los niños de la familia, curiosos e inocentes, se le acercaban sin temor, y en algunos momentos recibía una sonrisa sincera, algo tan simple y, al mismo tiempo, tan raro en su vida hasta entonces. Fue allí, en Italia, donde Josefina conoció personas que dejaron huellas profundas en su corazón.
Entre ellas estaban las hermanas canosianas, mujeres de fe que se dedicaban a la oración y al cuidado de los necesitados. Al verlas, Josefina quedó impresionada, había una serenidad en sus rostros, un brillo en los ojos que transmitía paz. Eran diferentes a todo lo que ella había conocido. Las hermanas le hablaban de un Dios que era Padre, de un Jesús que dio la vida por amor. Imagínate, hermana mía, el corazón de Josefina al escuchar, por primera vez, que existía alguien que la veía como hija, que la amaba sin pedir nada a cambio, que jamás la abandonaría. Con cada palabra, su corazón latía más fuerte. Era como si una llama antigua, apagada por el sufrimiento, volviera a encenderse. Comenzó a participar en las oraciones y, aunque no comprendía todas las palabras, sentía una paz inexplicable. El sonido de los cantos, el perfume del incienso, el silencio reverente ante el altar, todo hablaba de un misterio que la atraía. Josefina, que antes solo conocía látigos y órdenes, empezaba a descubrir el lenguaje del amor. Había momentos en los que recordaba su infancia, a la madre que perdió, los abrazos que quedaron en la memoria. Y entonces las palabras de las hermanas llegaban como respuesta. Dios es el Padre que nunca te abandona. Eso penetraba profundamente en su alma. Era como si por fin encontrara el regazo que siempre buscó. Pero, querida mía, no creas que fue fácil. Josefina aún cargaba dudas. Tenía miedo de creer y volver a perderlo todo. Ya había perdido tanto. ¿Cómo confiar de nuevo? Era una lucha silenciosa dentro de ella, el deseo de entregarse a ese amor y el miedo de ser herida otra vez. ¿Cuántas veces también nosotras, aun conociendo la bondad de Dios, dudamos en confiar plenamente? ¿Y tú, hermana en Cristo, has vivido ese momento en el que la fe renace? Quizás, después de años de dolor o soledad, alguien te habló del amor de Jesús y tu corazón se encendió. O tal vez tú misma fuiste instrumento para reavivar la fe en otra persona. Así como lo fueron las hermanas para Josefina, Dios también nos usa para hacer luz en la vida de quienes caminan en la oscuridad. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. ¡Qué promesa tan maravillosa, querida mía! Cristo es la luz que disipa la oscuridad de nuestros dolores y da sentido a nuestros pasos. El corazón de Josefina ardía de esperanza, pero aún no sabía que tendría que tomar una decisión que cambiaría su historia para siempre. Entre un pasado de cadenas y un futuro de libertad, algo estaba por suceder. Y esa elección, que parecía imposible, sería el parteaguas de su vida. Jamás imaginó que Dios la conduciría hasta un tribunal humano, donde, por primera vez, escucharía la palabra que su corazón siempre había anhelado, libertad. Mi querida hermana, imagina ahora una sala de tribunal en Venecia. El aire es denso, marcado por el olor de papeles antiguos y madera barnizada. Las ventanas dejan entrar una luz fría, que dibuja haces dorados en el suelo. El silencio es pesado, solo roto por voces firmes que discuten sobre la vida de una joven que, hasta ese momento, nunca había tenido derecho a elegir. Josefina estaba allí, con el corazón acelerado, sin comprender del todo los términos jurídicos, pero sabiendo que algo decisivo estaba a punto de suceder. Sus ojos negros, marcados por lágrimas pasadas, reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Ya había vivido años de dolor, había conocido la bondad inesperada de las hermanas canosianas y ahora descubría que, en aquella tierra extranjera, la esclavitud no tenía valor legal. El tribunal discutía no solo su futuro, sino el valor de su dignidad como ser humano. Aquel momento, queridas mías, fue como un parto espiritual. Después de años de cadenas visibles, Josefina finalmente escucharía que era libre. Libre para decidir dónde quería vivir, libre para no ser más tratada como mercancía, libre para seguir la voz que ya resonaba dentro de ella. Imaginen su sorpresa cuando los jueces declararon que nadie más tenía posesión sobre su vida. Por primera vez, podía respirar sin temor a ser vendida, castigada o arrancada nuevamente de quienes amaba. ¿Y qué eligió ella? Muchos esperaban que regresara a su tierra natal, que intentara reencontrar sus raíces. Pero Josefina, con una sabiduría que solo el Espíritu Santo puede dar, decidió quedarse en Italia, junto a las hermanas canosianas. Allí había encontrado algo más valioso que volver al pasado, había descubierto al Dios vivo, la fe que cura heridas y da sentido al dolor.
no usó su libertad para vengarse ni para correr detrás de lo perdido. Al contrario, transformó ese don en entrega. Ella misma decía que sentía como si hubiera vuelto a nacer. Ya no era esclava de los hombres, era dueña de sí misma, pero deseaba convertirse en sierva voluntaria de Cristo. Y así, aquel tribunal que parecía meramente humano fue, en verdad, el altar de un llamado divino. ¿Cuánta semejanza hay entre su historia y la nuestra, hermana mía? ¿Cuántas de ustedes han pasado por situaciones en las que, después de tanto sufrir, tuvieron la oportunidad de comenzar de nuevo? Tal vez fue al quedar viudas, cuando los hijos se fueron de casa, o cuando la salud exigió cambios profundos. La libertad, a veces, nos asusta, porque no sabemos qué hacer con ella. Pero en Cristo aprendemos que no es un peso, sino una oportunidad para elegir la vida abundante que Él nos ofrece. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, manteneos firmes y no os volváis a someter al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Oh, qué palabra tan preciosa. La verdadera libertad no es solo ausencia de cadenas externas, sino la liberación de las cadenas invisibles del miedo, del rencor y del pecado. En el corazón de Josefina, una nueva esclavitud amenazaba con aparecer, las cadenas invisibles del pasado, la tentación de la tristeza, los recuerdos dolorosos. El enemigo aún intentaría hacerla creer que no era digna del amor de Dios. Pero ella no sabía que, justamente allí, comenzaba su mayor batalla interior. Y de esa lucha nacería una consagración que transformaría su vida en testimonio eterno. Cierren los ojos e imaginen un monasterio sencillo, donde el sonido de los pasos resuena sobre el suelo de piedra fría. El aire está impregnado del perfume del incienso que sube al cielo como oración, y voces femeninas entonan cánticos suaves, llenando el ambiente de paz. Fue en este lugar sagrado donde Josefina encontró su verdadero hogar. Después de que su libertad fue reconocida, no corrió tras riquezas ni placeres terrenales. Al contrario, se entregó por completo al Señor, eligiendo la vida religiosa entre las hermanas canosianas. Su decisión fue como un voto silencioso de gratitud. ¿A quién más podría servir, sino a aquel que me liberó? Así parecía latir su corazón. Ingresó al convento llevando consigo cicatrices, recuerdos y dolores, pero también una fe naciente, que crecía cada día. En el convento, Josefina ya no era tratada como esclava, sino como hermana. Aprendió a cocinar, a coser, a enseñar a los niños, a acoger a los pobres que llegaban a la puerta en busca de alimento y esperanza. Cada pequeña tarea se convertía en un acto de amor. Para ella, no existía trabajo indigno, porque había descubierto que servir era la mayor dignidad. Lo más hermoso era su forma de acoger a los que sufrían. Cuando miraba a los huérfanos abandonados, se recordaba a sí misma de niña, perdida y sola. Cuando veía a los enfermos frágiles, pensaba en aquellas noches en que lloraba a escondidas. Sus heridas se transformaron en puentes para comprender el dolor ajeno. Así, en lugar de cultivar rencor, sembraba compasión. Muchos llegaban al convento no solo por pan, sino para escuchar a aquella mujer hablar. Su manera de ser era sencilla, sin grandes estudios, pero sus palabras tenían peso de eternidad. Decían que su sonrisa curaba corazones, porque reflejaba la serenidad de quien ha perdonado. Sí, hermanas mías, Josefina perdonó a todos los que la hirieron. Ella misma decía que, si encontrara a sus antiguos amos, les besaría las manos en señal de gratitud, porque fue a través de ellos que llegó a conocer a Jesús. ¡Qué grandeza de alma! Los años pasaron, y Josefina se convirtió en un testimonio vivo de humildad. Nunca quiso protagonismo, nunca buscó honores. Prefería ser recordada como la humilde sierva de Dios. Era alegre en las pequeñas cosas, paciente en las dificultades de la vida conventual, fiel en la oración. Muchas veces, por la noche, permanecía en silencio ante el Santísimo, como una hija que descansa en los brazos del Padre. ¿Cuántas lecciones, hermana mía? Piensa en tu vida, ¿cuántos pequeños servicios has realizado en silencio? ¿Cuántos nietos has alimentado, cuánta ropa has lavado, cuántos consejos has dado sin esperar nada a cambio? Es justamente en esos gestos donde el amor de Dios se manifiesta. Santa Josefina nos enseña que la santidad no está solo en las grandes obras, sino en las pequeñas ofrendas diarias. En verdad os digo que, siempre que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25 horas y 40 minutos.
qué palabra tan reconfortante. Nada de lo que hacemos por amor se pierde, todo queda como memoria viva delante de Dios. Pero, queridas mías, aún quedaba una última lección que Josefina tenía que enseñar. Los años de servicio fiel prepararon su corazón para un testimonio aún más profundo, el sufrimiento físico de sus últimos días. Y fue en ese lecho de dolor donde su luz brilló con mayor intensidad. Lo que estaba por venir no apagaría su sonrisa, sino que la haría eterna. Queridas mías, cierren los ojos y contemplen conmigo una habitación sencilla de convento, iluminada por el suave parpadeo de las velas. El perfume de la cera quemada se mezcla con el aroma tenue de las hierbas usadas para cuidar a las hermanas enfermas. El silencio solo se rompe por la respiración pesada de Josefina, ya anciana, acostada en su lecho de dolor. Los últimos años de su vida no fueron fáciles. El cuerpo, antes resistente, ya estaba frágil. Enfermedades y limitaciones físicas la habían hecho depender de las hermanas. Las mismas manos que antes cuidaban de niños y pobres ahora temblaban al sostener un vaso de agua. Aún así, en su rostro había una paz que impresionaba a todos. Cuando le preguntaban si sufría, sonreía y respondía, «Qué feliz soy, conocí al Señor». Esa frase, repetida con frecuencia, se volvió como un himno para quienes la rodeaban. Los dolores físicos eran intensos. Muchas veces necesitaban ayudarla a sentarse, pues su cuerpo ya no respondía. Pero entre los quejidos, escapaban también palabras de alabanza. «Gracias, mi Jesús, gracias por amarme tanto». Las hermanas que la asistían se conmovían, en lugar de rebeldía, había gratitud. En lugar de desesperación, serenidad. Su vida, marcada por látigos y cadenas, ahora se transformaba en un testimonio silencioso de total confianza. Los visitantes que entraban a su habitación salían transformados. Muchos decían sentir que estaban ante algo sagrado, porque la presencia de Josefina irradiaba fe. No predicaba largos sermones, pero su forma de enfrentar el dolor era una predicación viva. Era como si dijera, mi vida le pertenece a Dios, y hasta mis heridas son suyas. Y así enseñaba que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, deja de ser carga y se convierte en puente hacia el cielo. Sus últimos momentos fueron acompañados por la oración. Las hermanas se reunieron alrededor de su cama, entonando cánticos suaves. Entre suspiros, Josefina abría los ojos, como si ya contemplara otra realidad. Al oír el nombre de Jesús, su rostro se iluminaba. Y en esa tarde, serenamente, entregó su alma al Padre. Todo el convento lloró su partida, pero también se llenó de esperanza, estaban seguras de que allí había nacido una santa. Después de su muerte, la devoción creció rápidamente. Personas llegaban a pedir gracias por su intercesión, inspiradas por su historia de dolor transformado en amor. La pequeña esclava africana se había convertido en un faro para el mundo, recordando a todos que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. ¿Y tú, hermana mía, has enfrentado dolores del cuerpo o del alma que parecían insoportables? Quizás la enfermedad limitó tus pasos, o tal vez la soledad pesó en tu corazón. Santa Josefina nos muestra que, incluso cuando todo parece oscuro, la fe puede darnos serenidad. Sus palabras resuenan para nosotras, «Qué feliz soy por conocer al Señor». Porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. ¡Qué consuelo tan grande! El sufrimiento no tiene la última palabra. La gloria prometida es infinitamente mayor que el dolor que hoy soportamos. Y así, queridas mías, se cierra la historia de aquella niña arrancada de su aldea, transformada en sierva fiel y, luego, en santa de la Iglesia. Pero lo que su vida nos enseña no ha terminado. El testimonio de Santa Josefina sigue llamándonos. ¿Cómo podemos, también nosotras, transformar nuestro dolor en semillas de esperanza?